Muy buenas tardes y bienvenidos a Energy Forum, la primera comunidad digital latinoamericana de los sectores oil and gas y energía, hoy en su tercer evento. En este espacio digital tratamos de exponer, debatir y pensar sobre los temas más importantes de la actualidad en nuestra industria, en los mismos momentos en que ocurren y con los referentes más importantes de la industria. De esta forma, mantenemos actualizada a nuestra comunidad regional, que encuentra en este vehículo digital y en plena pandemia uno de los muy pocos medios masivos de intercambio de información, de formación para nuestro sector. Así, en el primer evento, en plena crisis internacional de precios y demandas de crudo, tuvimos dos expertos de primerísimo nivel analizando tanto el volátil contexto internacional como la baja del crudo más repentina de toda la historia. También vimos las implicancias de esta situación a nivel nacional, impactos en la rentabilidad y fondeos de las operaciones, posibles decisiones a tomar y sus consecuencias. También se analizó y debatió el naciente barril criollo con su posible evolución en el tiempo. En nuestro segundo evento, y ya en medio de la pandemia del COVID-19, transitando la cuarentena más estricta en la historia de la Argentina, invitamos a 4 referentes y líderes de empresas nacionales, internacionales, para que compartan con nuestra comunidad cómo estaban manejando, lidiando y atajando los cientos e impensables problemas y situaciones críticas que tenían tanto con el personal como las operaciones de sus empresas. El mundo cambió y cambió repentinamente para las empresas petroleras también. Se discutieron entonces y compartieron soluciones innovadoras y disruptivas. Surgieron nuevas mejores prácticas e incluso hasta muy creativas iniciativas humanitarias que las empresas realizaron en comunidades donde operaban, remotas, en coordinación con reguladores y gremios. Aprendimos también cómo la tecnología, la digitalización acelerada de procesos operativos y comunicaciones empezaron a jugar un rol repentino, clave y crítico para que las empresas puedan lograr mantener las mínimas producciones requeridas y así evitar parar el país entero. Fue un momento muy crítico y hemos tenido excelente feedback de este encuentro. Muchas de las compañías han adoptado los consejos recibidos. En este tercer encuentro convocamos a 3 líderes reconocidos, referentes del sector upstream, midstream y de los gremios, quienes serán formalmente presentados a continuación por nuestro moderador, para que nos compartan sus reflexiones, ideas, planes y anhelos que nos permitan como industria poder empezar a transitar con éxito la salida de esta gran crisis que ya se nos llevó gran parte del 2020. El objetivo hoy, entonces, es pensar y discutir con nuestros invitados las posibles formas y acciones para superar estos fuertes impactos internacionales que hemos recibido, como también la superación de nuestras propias trabas regulatorias, internas y las ineficiencias operativas que todavía arrastramos en la industria. Sabemos que estamos transitando una posible salida de pandemia con una economía muy golpeada, un sector energético fuertemente impactado por los precios y demandas que mencionamos, y un debilitado y cauteloso apetito internacional de inversores en nuestro sector.
Pero es también que sabemos que tenemos una industria con una historia de más de 100 años de sólida experiencia, excelentes compañías grandes y pequeñas, internacionales y locales, que cuentan con altos estándares internacionales de operaciones, productos y servicios, tecnología, know-how, seguridad y protección del medio ambiente. Tenemos excelentes y muy formados recursos humanos, también de calidad internacional. Una consolidada educación técnica y universidades específicas de este sector. Y una geología como pocas en el mundo, con reservorios únicos, no convencionales, que nos desafían con un panorama de posible crecimiento futuro y sostenido. Y finalmente, también con una geografía con diversidad de climas solares y eólicos privilegiados para la industria y el país a largo plazo. En este evento queremos discutir, intercambiar ideas, pensar en voz alta cómo superar esta crisis, cómo reinventar nuestras empresas y operaciones y al sector mismo, cómo renacer de esta situación con mayor fuerza y dinamismo, con inversiones confiables y crecimiento sostenido. Cómo aprovechar nuestros puntos fuertes, que son muchos y los hemos mencionado. Cómo superar nuestras propias debilidades, que las tenemos claras. Zanjear diferencias y aunar fuerzas y planes entre empresas, reguladores nacionales y provinciales, gremios e inversores para poder empezar a transitar un camino nuevo de crecimiento y que sea sostenible en el tiempo. Xian, Jorge y Antonio, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla, en este evento. Muchas gracias a nuestros sponsors que nos acompañan en este camino virtual de conocimiento. Y muchas gracias a nuestra audiencia, que es hoy, están presentes más de 500 personas en nuestra industria, en este evento, y que provienen de todos los lugares de la Argentina, de varios países latinoamericanos, de Houston, New York y Florida en Estados Unidos, de España e Inglaterra. Ahora sí, le cedo la palabra a nuestro moderador, Daniel Dreisen, para que presente formalmente a nuestros speakers y comencemos con sus presentaciones. Yo los vuelvo a ver para el cierre del evento. Daniel, el micrófono es tuyo. Hola a todos, muchas gracias Enrique por la presentación. Espero que todos se encuentren bien y con salud en este contexto tan particular que estamos viviendo. Es un placer, como dijo Enrique, recibirlos en este tercer evento de Energy Forum, en el que hablarán 3 líderes de la industria petrolera sobre cómo reactivar la industria, ¿no? Una pregunta de múltiples aristas. Quiero agradecer también a nuestros sponsors institucionales, el Club del Petróleo y la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Les pido a los que están conectados, porque algunas personas me escribieron que tenían algún problemita técnico, que había que hacer clic donde dice live, con lo cual si nos pueden ayudar y si alguno les escribe, ayudarlo en ese sentido, decirle que además de login tienen que tocar live, ayudarían para que más gente pueda sumarse a la gente que ya mencionó Enrique. Respecto a los oradores, cada uno tendrá aproximadamente 15 minutos para presentar y luego habrá entre 5 y 10 minutos para responder a las preguntas que yo les haré. Estas preguntas serán seleccionadas de las que ustedes podrán escribir en el espacio que hay a la derecha de la presentación, ¿sí? También si tienen algún comentario será muy bienvenido y lo pueden dejar también en este espacio. Bueno, nuestro primer orador será John Rooney. John es presidente de Shell Argentina desde octubre de 2018. Previamente se desempeñó como vicepresidente de Government Relations de Royal Dutch Shell y ocupó diversos cargos vinculados al desarrollo de operaciones en América Latina y Medio Oriente en sus más de 15 años de compañía.
Es geólogo por la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y PhD en geofísica por la Universidad de Wisconsin, también en Estados Unidos. Hola, Jean, buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo y un placer hablar con el Club de Petróleo y el Foro de Energía. Bueno. ¿Quieres que arranco? Sí, bueno, muchas gracias también, obviamente, a vos por estar acá. Es un honor tener tu palabra acá en este foro de intercambio y también dentro de las voces multidisciplinarias que vamos a escuchar a lo largo de la tarde, así que podés arrancar cuando quieras. Adelante. Ok, gracias. Siempre un placer de compartir el escenario con dos colegas muy estimados también. Y, tengo ganas de escuchar a qué dicen. Yo quería empezar a aprovechar de mis minutos, hablar un poco de las razones que estamos. ¿Por qué pensamos vale la pena reactivar la industria? ¿Cuáles son los logros que hemos hecho que justifican? ¿Y cuáles son los desafíos que ya están superados y existentes para hacer lo máximo, para desarrollarlo al nivel de su potencial? Para llegar al fin, en 10, 15 minutos, a algunas ideas de las oportunidades para esta reactivación. Mi foco va a estar en la actividad de Shell en la Vaca Muerta. Los presentes en esta audiencia conocen muy bien el potencial de la Vaca Muerta que representa para Argentina. Sin duda, es uno de los mejores recursos no convencionales de petróleo y gas en el mundo. Yo soy geólogo, como mencionaste, cuando llegué en Argentina en 2018, asumí cargo de esta compañía. Yo averigüé cuáles son las debilidades, buscaba dónde tenía dónde estoy expuesto a un problema técnico o una dificultad. Y mirando al espesor, contenido orgánico, permeabilidad, presión, todo de los mejores que he visto en mi vida. Es un recurso excelente. Cuando Shell arrancó en la Vaca Muerta en 2012 con 2 bloques, dicho potencial recién comenzaba a visualizarse. Y fue nuestra experiencia en Estados Unidos, algunos buenos y algunos malos pero importantes, que nos permitió comprender que la Vaca Muerta puede ser un desarrollo muy valeroso. Las condiciones financieras del país eran competitivas y contaba el desarrollo con el apoyo de los gobiernos, gobierno provincial y gobierno federal. Por supuesto, hay condiciones que podrían mejorar, pero podríamos nosotros lograr funcionar, podemos hacerlo funcionar. Comenzamos desde el primer día perforando en pozos horizontales, que aprendimos en los Estados Unidos que la única manera de desarrollar un recurso no convencional es con pozos horizontales. Y comenzamos a trabajar con las empresas y comunidades locales para crear las capacidades y el soporte necesario para las operaciones. Y en los 106 años que Shell está trabajando activo en Argentina, aprendimos con la larga historia de petróleo y gas. Como Enrique mencionó, Argentina cuenta con talentosos profesionales que pueden llevar adelante un desarrollo de la envergadura de la Vaca Muerta, del tamaño de la Vaca Muerta. En 2018 tomamos 3 bloques, Sierras Blancas, Coirón Amargo Sureste y Cruz de Lorena al desarrollo masivo. Son bloques en la ventana de crudo negro. Y hoy somos socios en 7 bloques, operando 4, socios con YPF en 2 y con GIP, Equinor y Total en los otros. Estamos perforando con 2 equipos full-time, equipos de Ensign y San Antonio. Estamos operando producción alrededor de 13,000 barriles por día de petróleo y construyendo una planta a ponerlo en marcha en febrero del año próximo
con capacidad de 40,000 barriles por día. Hoy, el 3 de septiembre, hay trabajando en campo más o menos 1,200 personas en nuestras actividades. Y en otras compañías dando bienes y servicios, otro 2,000 o más. Hemos exportado ya 2 cargos del medanito, al mercado internacional, el más recién conjunto con nuestro socio Equinor en el bloque de Bandurria Sur, 470,000 barriles. Nuestra experiencia en los Estados Unidos ha sido súper valoroso para hacer este negocio en Argentina. Los aprendizajes dejó nosotros a llevar nuestro desarrollo aquí a la toma de la decisión de desarrollarlo por 25% del costo de hacer un negocio en los Estados Unidos al mismo matriz. Es por evitar las equivocaciones necesarias por aprender, pero utilizando este aprendizaje podría evitarlos aquí. Algunos ejemplos están que estamos perforando nuestro pozo estándar, cual es de 2,500 metros de rama lateral en 20 días. Y tenemos un récord de perforar un pozo estándar en 17 días. Con Halliburton, que están haciendo nuestras terminaciones, hemos logrado un promedio de 7 etapas por día. Y en algunos días llegando a niveles de 11 etapas por día. Son en perforación y terminación niveles acercando a los niveles de eficiencia que logramos en los Estados Unidos. Y lo más importante es nuestro trabajo ha sido con un récord de seguridad igual o mejor que nuestros compañeros en los Estados Unidos. Hemos mostrado que podemos desarrollar la vaca muerta eficiente y exitoso aquí. Entonces la pregunta, ¿por qué estamos creciendo tan lento? ¿Por qué no estamos construyendo una planta del doble la capacidad o perforando con 4 equipos? Bueno, como bien saben, hay desafíos. Primero, los costos. Los costos han sido siempre más altos de América del Norte. Algunas razones. La oferta limitada de compañías de servicio. No en pequeña parte a raíz del costo de financiamiento de estas compañías. Y costos estructurales, como el costo de la arena, que debe venir o que viene de una distancia larga a las actividades de Neuquén. Y a pesar del éxito en nuestros curva de aprendizaje en perforación y terminación, hay por hacer para lograr los niveles de eficiencia de nuestros compañeros y competidores en Norteamérica. El segundo desafío son las condiciones. Los precios de petróleo se han retrasado con respecto a los indicadores, las referencias internacionales. Esto se debía a una combinación de retenciones, que ahora mejoró, intervención directa en los precios, que también ya mejoró, y el congelamiento del precio al surtidor, que no permite a las refinerías o comercializadores trasladar los costos, que no hace que la cadena de valor sea saludable, que funcione. Tampoco ha sido posible obtener el mejor precio de nuestros clientes internacionales. Por las exportaciones que hemos hecho, podemos ver que el medanito, como crudo, tiene potencial de ser muy apreciado en el mercado. Llamen de nuestras compañías internacionales pidiendo que si tenemos medanito a vender. Para venderlo al mejor precio necesitamos brindar confianza a los refinadores de su suministro para que adapten los sistemas a usar ese crudo. Pero el sistema de derechos de exportación no facilita
la contratación a largo plazo del crudo, algo que es un desafío. Y por supuesto, el acceso a las divisas limita a nuestras compañías de servicio a su financiamiento y restringen nuestra capacidad a pagar las obligaciones internacionales. Pero el desafío más importante es la confianza de los inversores. Un poco después de la toma de decisión de nuestra inversión, tomar los 3 bloques, se puso el primer cepo en la primera parte de 2019. Y después se produjo el cambio del Área 46, que no tuvo un gran impacto en nuestra actividad, nuestro enfoque en petróleo, pero fue un señal. Y por supuesto, el decreto 566, congelando el precio y especificando el precio del petróleo. Se puede imaginar las conversaciones mías con los accionistas algunos meses después de aprobar un desarrollo nuevo en Argentina, explicando de los cambios. Más importante que el aspecto económico, el impacto económico, que es importante, es el daño que hace a la confianza. Y la confianza en el largo plazo es más esencial de todo para desarrollos de petróleo y gas que son negocios de largo plazo. Yo no hablo nada en desafíos de COVID o la caída del precio de petróleo recién, porque es coyuntura. Y la coyuntura sí es importante, pero no es el obstáculo más importante para un desarrollo de crudo y gas, de petróleo, que nuestros escenarios son de largo plazo y las decisiones están de largo plazo. Pero como dije al principio, hemos tenido un éxito de cual estamos súper orgullosos en el desarrollo de la vaca muerta que ya tenemos, en el desempeño de nuestro equipo. Y confiamos que estos desafíos podrán superarse. La mejora de la competitividad, seguir mejorando la competitividad es nuestra responsabilidad en la industria. A seguir trayendo mayor tecnología, lo más nuevo, a seguir capacitando los profesionales argentinos para su aplicación aquí, mejorando la eficiencia de nuestras operaciones, hacer uso de nuestra presencia internacional para desarrollar un mercado global para medanito. Son actividades nuestras responsabilidades. Y en el largo plazo, desarrollar una importante industria exportadora de gas, que es precisamente donde se encuentra el mayor potencial de la vaca muerta. Para lograr eso, contamos con que el gobierno genera condiciones de confianza. Una ley que brinde una mayor estabilidad en las condiciones fiscales, precios internacionales y acceso a las divisas será un buen punto de partida. Estoy contento con las declaraciones de las autoridades argentinas y el fuerte apoyo que siempre hemos recibido de la provincia de Neuquén. Yo pienso que con paciencia y colaboración, trabajo en conjunto del gobierno, industria y los gremios, podemos construir un sólido negocio exportador de gas y petróleo de vaca muerta que contribuye a la reactivación no solo de la industria, sino de la economía en general. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Jan, por la presentación tan completa, como siempre. Y recibimos, la verdad, muy buenas preguntas. Los invitamos a seguir haciendo preguntas y comentarios, pero recibimos algunas buenas. A ver, la primera. ¿Cuál es el rango de precios de petróleo que permitiría full development de sus activos en Argentina? Dicen, aunque sea un rango, les pido. Ya hace mucho como compañía no estamos haciendo pronósticos de precio porque es imposible hacerlo y
nuestra responsabilidad, deber es desarrollar nuestras actividades a un nivel que están sustentable a cualquier precio. Los precios de break-even que hablamos de la vaca muerta, antes del COVID, antes de la caída de precios, estamos en una ruta de llegar a precios de break-even abajo de los $40 por barril. Eso no es a decir que $40 es suficiente para su desarrollo, porque no es. Al nivel de $40 no está competitiva con otras actividades en el mundo. Y al fin del día, el precio de petróleo rige en el sentido de si la competitividad, si las ganancias de una inversión en Argentina o en la vaca muerta sea mejor que las inversiones en aguas profundas de Brasil o no conventional de Permian o otras oportunidades en el mundo. Pero entonces, por decirle a un rango de precios bastante arriba de los actuales. Bien. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué opina de los bancos en Estados Unidos que están diciendo que no quieren financiar más las inversiones petroleras? Y completa un poco la pregunta como relacionándola, pues no digo quién la hizo porque es anónima, la completa diciendo en especial por qué crees que bajó la acción de Shell en el último tiempo. Well, de las acciones de Shell no tengo, yo por lejos soy accionista, pero lejos de ser un experto en la influencia sobre las acciones, que tiene muchos aspectos. Pero de la deseo de los inversores a ver inversiones en rubros afuera o con menos impacto de petróleo y gas. Estamos muy atentos y como compañía ya estamos haciendo más y más énfasis a nuestro negocio de renovables, de new energies. Y nuestro compromiso es a llevar a la compañía en el 2050 a un net carbon zero, ¿sí? Para que nuestras emisiones de carbón están cero, compensada 100% por otras actividades. Por hacerlo, estamos invirtiendo en varias actividades, negocios, en gran parte de estos relacionada a la generación de electricidad, pero hidrógeno, electricidad, eólico, son actividades del futuro y después de mi jubilación van a ver las actividades principales de la compañía. Pero por ahora, el mundo necesita petróleo, va a necesitar petróleo para varios años más, una década, 2 décadas más, a cantidades importantes. Y hay ese espacio para el desarrollo de los recursos de la vaca muerta. Bien, esto se parece un poco a la próxima pregunta que estaba relacionada un poco con el futuro de la energía en el mundo, que Shell hace muchos escenarios en general, pero creo que ya está respondida con lo que acabas de decir. Una pregunta un poco más técnica, también anónima, dice, cuando mencionás el largo transporte de la arena, ¿no? que hay en Argentina, pregunta si están dispuestos a utilizar arenas in-basin con algo menor de calidad. Absolutamente. Hace un par de años, nosotros y las otras compañías están buscando minas, oportunidades del suministro de arena y más cerca a las actividades. Y estamos dispuestos de probar varias calidades de arena para verificar que funciona. Bien. Otra pregunta que tenemos es si cree que la exportación de crudo medanito de vaca muerta llegó para quedarse, porque empezó ahora con esta baja de la demanda local, si es algo que cree que va a continuar en el mediano plazo. La potencial está, pero como mencioné, hay varios desafíos. Hay que el mercado doméstico siempre tendrá prioridad. Entonces hay que perforar suficiente para suministrar, para satisfacer al mercado doméstico antes de tener las cantidades para exportar. La vaca muerta tiene por darlo, pero las condiciones de inversión deben estar interesantes
además del mercado doméstico por ambos, el mercado doméstico y el mercado internacional. Yo pienso, y las inversiones que estamos haciendo no están basadas en exportación 100%. Están basadas en que los mercados doméstico y internacional ambos dan una ganancia competitiva. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que surge interesante es, bueno, se habla tanto de Vaca Muerta, ¿no? ¿Cómo ve la exploración en Argentina desde el punto de vista de Shell y en general del país? Hay dos preguntas relacionadas, las uno porque están relacionadas entre sí. ¿Sí? Uh-huh. Yeah, yo olvidé de mencionar, pero ganamos 2 bloques en la Costa Afuera en la primera ronda y somos optimistas, son muy temprano en su etapa de exploración. Perforaciones no vienen para 2 o 3 años, sí vienen. Son bloques de greenfield, de exploración de alto riesgo técnico, porque no hay conocimiento de recursos naturales, recursos de petróleo y gas ahora. Pero los geólogos y de la parte de la compañía de exploración son optimistas. Ha sido un misterio en mi vida como geólogo, un misterio por qué la costa de África tiene tantas cantidades de petróleo y la costa de Argentina no. Y todavía no entiendo. Pero ya la tecnología mejoró desde las últimas exploraciones en Argentina, mejoró tanto que podemos ir a aguas más profundas con técnicos de visualización mejor, que esto va a dar una oportunidad de remirar y a ver dónde está ese petróleo escondido en ese lado del Atlántico. Entonces, es difícil ser optimístico porque el chance de éxito de un pozo exploratorio es siempre algo bajo, pero igual vale la pena ir a explorar. Y estoy muy complacido a ver al gobierno, la primera ronda y estamos esperando a la segunda ronda para traer compañías internacionales con experticia en otras cuencas, trayendo esta experticia a explorar en Argentina. Bien. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Victoria Terzaghi. Dice, ¿cómo evalúa el nuevo plan de estímulo de gas? ¿No? Este plan que se está hablando, que todavía no salió, más allá de que Shell está mucho más focalizado, ¿no?, en el petróleo, pero si pudo analizarlo y cuál es la opinión desde el punto de vista si va a servir o si hay suficiente confianza para aplicarlo. Plan Gas 4, como llamamos. Soy de 2 mentes y dije lo mismo del barril criollo en su momento. Entiendo muy bien la necesidad, porque la caída de producción de gas es fuerte y en el invierno próximo necesitamos necesitamos más producción de gas. Y por hacerlo, al precio de gas, del mercado, que el mercado no es muy libre ahora, no es interesante. Entonces hay que incentivarlo. Pero no me gustan los incentivos como subsidios directos al precio, ni por arriba ni por abajo, porque al fin del día las inversiones que hacemos deben estar basadas en un precio del mercado. Entonces lo importante del Plan Gas 4 no es el Plan Gas 4. Esto viene y es necesario, pero mi interés es qué pasa después, porque yo fuertemente quiero que el Plan Gas 4 sea el Plan Gas último y que no tendremos la necesidad de otros Plan Gas para seguir suministrando al mercado doméstico o para los mercados futuros de exportación. Bien. Siguen haciendo muchísimas preguntas, Jan, así que sigo un poco más, porque creo que son interesantes. Muchas gracias a todo el público. Dice, ¿cómo están reaccionando a esta nueva realidad de COVID desde el punto de vista de las inversiones y los proyectos? Si de alguna manera se van a reactivar más, a qué velocidad, un poco de las inversiones en Argentina de Shell. Tuvimos 2 meses de parada
en perforaciones y terminaciones de pozos a raíz de las restricciones de COVID. Pero después de estos 2 meses podía volver a perforar y nuestro plan de inversiones sufrió una demora 2 o 3 meses, pero no nos cambió mucho. Igual con los aprendizajes en perforación, experiencia no convencional, nos ayudaba muchísimo de los aprendizajes del mundo Shell en los protocolos para trabajar con el riesgo de COVID. Y como Argentina fue un poco atrasada en el desarrollo del virus, tuvimos la oportunidad de hablar con nuestras compañías en China, en Singapur, en Corea, a ver cómo adaptaron su negocio, cómo adaptaron sus protocolos y trajer esta experticia para cuando arrancamos con la perforación, podía hacerlo en una forma segura. Y ya estamos trabajando con varios protocolos de testeos y PPE, células, etcétera, para minimizar la posibilidad de contaminación en el ambiente de trabajo. Esperamos y queremos que los empleados, trabajadores con Shell sean más seguros en trabajo, yendo a nuestro trabajo que yendo al supermercado. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo ve la situación gremial y la licencia social comunitaria en relación con otros países donde opera la empresa? Es una pregunta muy buena. Yo soy fan de diálogo, de la comunicación y trabajo conjunto, como mencioné. Y estoy complacido que ya están trabajando con los petroleros en Neuquén en una forma de desarrollar un acuerdo nuevo. Y estas comunicaciones son importantísimas. En comparación a otros países, es difícil para mí hacer. Cada país tiene su propia coyuntura. Lo que funciona en Argentina muy probable no funciona en otro país y tampoco no recomiendo que trajen aquí una manera de trabajar de otro país. Aquí lo que hacemos funciona siempre que las partes, industria, gremios están dispuestos de colaborar, dispuestos de buscar hacer la tarta más grande, que no están compitiendo para sacar el provecho del otro. Bien. Bueno, tenemos muchas preguntas, voy a hacer una última por cuestión de tiempo, porque tenemos muchos oradores y queremos cumplir con el horario. Y dice, ¿cómo ve el mercado de los combustibles desde el punto de vista del consumidor mundial en relación a los vehículos híbridos, eléctricos, etcétera? Ya que Shell en general hace muchos escenarios, ¿no? Desde el punto de vista de mediano y largo plazo. Yeah. Es claro a nosotros que el parque automotriz va más rápido que nosotros y el mundo pensaba a fuentes de energía eléctrica. Puede ser eléctrica de híbrido, eléctrica de batería, o eléctrica que sale de hidrógeno, de los fuel cells. Pero el modo de transporte más en comunidades, ciudades como Buenos Aires, va a ser de una forma más limpia y más, más sustentable que petróleo en poco tiempo. Entonces, eso es algo que esto sí viene. Bien, una última pregunta, perdón, que se coló acá al final, que me pareció interesante. De nuevo, más allá de que ustedes están muy focalizados en el petróleo, ¿cómo ven el desarrollo del gas en Vaca Muerta a largo plazo, ¿no? O sea, dentro de todas las posibilidades que existen, ¿cuál ven más viable? ¿Por dónde lo ven eso? Uh-huh. Gas, el mayor recurso de la Vaca Muerta es gas. Y en el corto plazo, importante, como mencionó del Plan Gas 4, rearrancar con su desarrollo, rearrancar, perforando pozos no solamente para, soportar el mercado doméstico y el invierno que viene, para seguir aprendiendo. Porque lo importante y la razón que sigamos perforando a través de esta caída en precio es que la curva de aprendizaje no es algo que quieres
quitar, que quieres cortar. Quieres mantener siempre perforando para aprender un pozo después del otro. Y para el gas de la vaca muerta, tener su desarrollo masivo, porque hay tanto, es necesario tener un negocio de exportación de gas. Y el costo de desarrollo de gas es justo. No es del gas seco, no es obvio, o por lo menos no va a ser fácil llevarlo a los mercados internacionales a un precio competitivo. Entonces, por eso es necesario seguir perforando para bajar los costos de su desarrollo, para facilitar un negocio de exportaciones de gas. Bueno, Jan, muchísimas gracias por la presentación y por responder preguntas tan variadas, ¿no? y diversas de todos los aspectos de los hidrocarburos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, siempre un placer, Daniel. Gracias por la invitación. Dale. Bueno, seguimos con el segundo orador. Nuestro segundo orador de la tarde será Jorge Bugdelija, gerente general de Oldelval. Es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional, posee un MBA del IAE Business School, un posgrado en Administración del Mercado Eléctrico y Gas Natural del ITBA y un programa de liderazgo cultural de la Universidad de Pensilvania. Cuenta con una larga trayectoria internacional en la industria energética, habiéndose desempeñado en posiciones gerenciales en distintos segmentos de la misma. Desde febrero de 2016 se desempeña como gerente general de Oleoductos del Valle, la compañía líder en el segmento de midstream en Argentina. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas tardes a todos. Un placer estar participando de este foro. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi idea, Daniel, es compartirles la experiencia respecto de cómo veníamos hasta este cisne negro que nos apareció. Los proyectos que Oldelval venía llevando adelante en el midstream hasta ese momento, cómo estamos atravesando estos momentos y qué es lo que vemos hacia futuro con una futura reactivación de la industria en línea con el título del foro. Son muy pocos slides, pero me voy a apoyar en ellos para poder transmitir mejor la idea. Adelante, Jorge, muchas gracias. Bueno, primero un pequeño repaso de lo que es Oldelval para aquellos que por ahí no están tan interiorizados. Nosotros tenemos un sistema integral de oleoductos para evacuar la producción de la cuenca neuquina de hidrocarburos líquidos. Nuestro sistema de oleoductos atraviesa 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Tenemos un recorrido de alrededor de 800 kilómetros y más de 1.800 kilómetros de cañería para ese recorrido. Es una concesión de transporte nacional de la República Argentina. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía de la Nación. Es un servicio de carácter público y open access. Bueno, trabajamos, como muchos saben, con una tarifa regulada en base a un plan de inversiones y gastos comprometidos. Presento acá el recorrido del sistema de oleoductos de Oldelval. Nuestro sistema tiene una forma de Y acostada. Uno de los extremos está en la zona de Rincón de los Sauces, aquí en Puesto Hernández. El otro extremo está en la zona de Plaza Winkle, en las cercanías de la destilería de Plaza Winkle. Ambas ramas convergen en la estación de bombeo Allen, que está localizada en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, y de ahí nuestro sistema de oleoductos recorre prácticamente paralelo a la Ruta Nacional 22, recorre toda la provincia de Río Negro, atraviesa una partecita de La Pampa, donde tenemos una de las estaciones de bombeo que se llama Río Colorado, en realidad está en La Adela, y después llega hasta Puerto
Rosales. Ahí, Daniel, quería contarte que cuando empezamos a vislumbrar el desarrollo fuerte de Vaca Muerta, ahí por el año 2016, nos dimos cuenta que teníamos que prepararnos para ese crecimiento y preparar nuestras instalaciones, nuestro sistema de transporte para estar acordes a esas necesidades y con un objetivo claro que es no constituirnos nunca en un cuello de botella para el sistema, dado que somos plenamente conscientes del impacto, de la pérdida de valor que eso generaría para todo, ¿no? Para las provincias, para los productores, para el país en general. La dificultad es que tenemos una gran cantidad de actores que convergen en nuestro sistema. Entonces, el enfoque de solución en ese momento fue crear un proceso de planeamiento en conjunto con todos nuestros clientes, más de 35, y es así que en el año 2017 empezamos a trabajar con ese sistema. Un sistema donde colectamos proyecciones a 5 años de cada uno de nuestros clientes, aplicamos algún know-how propio sobre esas informaciones y consolidamos una proyección a 5 años de todo el sistema. Entonces, acá en el próximo slide les voy a compartir algunos resultados de esos sistemas de planeamiento, de ese proceso de planeamiento, en particular 3 corridas. La primera que hicimos en junio de 2017, la segunda en junio de 2018 y la tercera en enero de 2019. Entonces, durante el primer planeamiento encontramos todavía un sistema de desarrollo que preveía unas proyecciones de 5 años todavía tímidas, déjame decir. Fíjense que estábamos alcanzando los 28.000 metros cúbicos. Este es el tramo Allen-Puerto Rosales, es decir, la descarga hacia Bahía Blanca. Si bien nosotros también hacemos descarga en la refinería de Plaza Huíncul y también en el sistema del oleoducto trasandino para que terceros transporten el hidrocarburo desde ahí a Luján de Cuyo. Para nosotros el trayecto desde Allen hasta Puerto Rosales, hasta Bahía Blanca, es el que representa mejor la demanda global de nuestro sistema, ¿no? Entonces, hoy estamos operando, me adelanto un poco, en valores alrededor de 27.000 metros cúbicos, y fíjense que en el 2017 estábamos viendo valores cercanos a los actuales recién para el año 2021-2022. Esto después fue cambiando, el humor de la industria fue cambiando, y ya cuando realizamos un año después el segundo planeamiento del sistema de transporte, bueno, y un poco obedeciendo a las curvas de aprendizaje de las cuales John habló, y un poco lo que fue sucediendo con la alternativa de producción que es el gas natural, empezamos a ver que las demandas proyectadas a 5 años comenzaban a ser más agresivas. Entonces tenemos la curva punteada en color gris. Y 6 meses después, bueno, esto inicialmente empezamos a hacerlo cada 1 año. Cuando empezamos a ver estos cambios abruptos en las proyecciones, tomamos la decisión acertada de empezar a hacer planeamientos a 6 meses. De manera tal que el próximo fue en enero de 2019, y ahí ya las proyecciones son las que vemos en color celeste, bueno, donde claramente era una proyección muy agresiva, era duplicar la producción, o al menos el transporte hacia Bahía Blanca en tan solo 4 años. Bueno, entonces, en base a este sistema de planeamiento, respondimos con proyectos de ampliación, con proyectos que permitieran evacuar esa producción. Entonces, acá en este slide hay un esquema muy sintético de lo que es el sistema de transporte. Entonces, de acuerdo a ese último planeamiento, nosotros debíamos poner en marcha
un proyecto que nosotros denominamos internamente Vivaldi, que consiste en la repotenciación, la remodelación de estas 4 estaciones de bombeo, para aumentar la capacidad actual de 28.000 metros cúbicos hasta 38.000 metros cúbicos. Y ya después con la última proyección de demanda que colectamos en enero de 2019, todo el resto de los proyectos de ampliación que seguían a este se nos habían pegado mucho. Es decir, en poco tiempo debíamos ejecutar una gran cantidad de proyectos, que son, bueno, en el 2021 ya tendríamos que empezar a construir loops en todo este tramo que va desde Allen hasta Puerto Rosales, para llegar a un valor final de 48.000 metros cúbicos día. Debíamos ampliar este trayecto, que es desde Lago Pellegrini hasta Allen. Bueno, yo no mencioné anteriormente, porque no forma parte de nuestro sistema, si bien tenemos un contrato de operación y mantenimiento, el oleoducto Loma Campana a Lago Pellegrini, que como saben colecta la mayor parte de la producción actualmente de vaca muerta. Entonces, el crecimiento previsto en el transporte, producto de la inyección de este nuevo oleoducto, hacía que ya en 2021 tengamos que empezar a hacer también un loop en esta parte del sistema, porque se nos iba a generar un cuello de botella. Después, en octubre del mismo año también, teníamos que continuar con todos los loops hacia Bahía Blanca y una repotenciación de algunas estaciones de bombeo para llegar hasta los 62.000 metros cúbicos día que mostré en el slide anterior. En el 2022 estábamos previendo hacer una reversión desde la estación de bombeo Medanito hasta la inyección del yacimiento Cerro Bayo, previendo una mayor demanda de transporte hacia la zona noroeste de la provincia para abastecer la demanda final en Luján de Cuyo. Y después ya en el 2026 veíamos necesario completar esa reversión, es decir, hacer todo este tramo del sistema bidireccional de manera tal de inyectar parte de la producción que venía por el oleoducto Loma Campana Lago Pellegrini hacia el noroeste de la provincia de Neuquén. Bueno, en cuanto al plan, ese target que hablamos durante mucho tiempo de los 500.000 barriles día, este esquema que acabo de mostrar lo que preveía era evacuar 390.000 barriles hacia Bahía Blanca y 110.000 barriles hacia el noroeste neuquino, ya sea a través digamos, abasteciendo el consumo de la refinería de Luján de Cuyo, como también una eventual futura exportación a través del oleoducto trasandino. Bueno, estos eran los planes que teníamos. Así arrancamos el año 2020, un mes de enero y un mes de febrero muy buenos, muy en línea con esas proyecciones. Nosotros lanzamos el proyecto Vivaldi para poder aumentar nuestra capacidad de transporte hacia Bahía Blanca, llevarla desde los actuales 28.000 hasta 38.000 metros cúbicos día. Y bueno, en marzo se desató fuerte la pandemia en la región. Ahí, digamos, contrariamente a esa situación, en marzo lo que vimos en Oldelval fue un crecimiento del transporte. Acá siempre estamos hablando del transporte hacia Bahía Blanca. En marzo lo que ocurrió es que las refinerías locales, cuando digo locales, digo las que están acá cercanas a la cuenca, bajaron su carga. Entonces, lo que vimos desde Oldelval fue un aumento de transporte hacia Bahía Blanca. Y lo que sigue ya refleja un poco más la realidad de lo que fue toda la industria, un mes de abril y un mes de mayo con una caída abrupta, y una recuperación a partir del mes de junio, julio y agosto, como todos sabemos, teniendo como driver esa recuperación principalmente la exportación, ¿no? Se produjo, por un lado, un aumento paulatino, una recomposición paulatina y parcial de lo que es el consumo interno, pero fuertemente
el driver fue la exportación. Del mes de julio, aproximadamente el 40% de lo que transportamos hacia Bahía Blanca tenemos conocimiento que tuvo como destino la exportación. Ahora, superado este lapso de algunos meses, empezamos una nueva corrida de ese proceso de planeamiento del sistema de transporte al cual hice referencia anteriormente. Y bueno, actualmente este foro nos encuentra en medio de ese planeamiento. No tenemos datos finales. Esto que estoy mostrando acá es una proyección, digamos, inicial, hecha, digamos, con un sistema de Pareto, pero no riguroso. Necesitábamos tener algunos datos no para presentar acá, sino para algunos procesos internos. Y esto es lo que colectamos hasta ahora. No es lo final, pero dentro de ese proceso de planeamiento de transporte sometimos a consulta con la totalidad de nuestros clientes estas proyecciones, y lo que podemos ver, lo que pudimos obtener es lo que les muestro en este slide. El 80% de nuestros clientes consideró que esas proyecciones eran acertadas, un 5% muy acertadas, y bueno, hay un 16% que tenían algunas dudas, ¿no? Bueno, esto son datos preliminares. Este proceso de planeamiento sigue su curso y estimamos de acá a un mes tener algunas precisiones mayores. La verdad que considerando la situación, no estamos haciendo tanto foco en el periodo de 5 años como nos habíamos propuesto. Estamos más haciendo foco naturalmente en lo que es el año 2021. Entonces, para concluir mi presentación, Daniel, un poco mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué aprendimos y cómo seguimos hasta ahora? Mirando hacia atrás, bueno, la verdad es que este proceso de planeamiento del sistema de transporte junto a nuestros clientes funcionó muy bien. Estamos muy satisfechos con eso, tanto nosotros como nuestros clientes, que nos lo hacen saber. Ese trabajo conjunto y cooperativo produce información muy valiosa que nos permite a todos crear escenarios futuros, ¿no? Bueno, una prueba ácida y concreta es que no se han generado cuellos de botella que limitaran la evacuación, que era un poco el objetivo que comenté al principio, que siempre tenemos en Oldelval. Y hacia adelante, hacia un proceso de reactivación, bueno, como comenté, el proyecto Vivaldi nosotros lo hemos lanzado el año pasado, a principios del año pasado, a principios de 2019. Estábamos en el mes de marzo cuando se inició la cuarentena, en la etapa final de construcción. Según el plan original, debíamos haberlo terminado ahora en estos meses, fin de agosto. Cuando se inició la cuarentena, esa hora se detuvo, ¿no? por el tema del aislamiento, y después, bueno, empezamos un poco a replanificar, a ver cuándo íbamos a reactivarlo en función de la demanda. En breve vamos a estar reactivando ese proyecto. Entonces, de los actuales 27.000 metros cúbicos día que estamos realmente transportando a Rosales, vamos a contar en breve me refiero al primer trimestre del año que viene, con una capacidad de 38.000 y con inyección de mejoradores de flujo, los famosos polímeros. Esa capacidad se puede incrementar hasta 44.000 metros cúbicos día, lo cual da una capacidad de reserva de casi un 60%, ¿no? Entonces, primer mensaje, digamos, hacia una reactivación es que más allá de los drivers, que Jan explicó muy bien su visión de cuáles serían, en Oldelval estamos preparados para recibir ese incremento de demanda. Lo otro hacia adelante es que es muy necesario seguir de cerca la evolución del mercado. El resto de los proyectos que, más allá de Vivaldi, que yo mostré un par de slides atrás, lógicamente los pusimos en stand-by. Tenemos las ingenierías básicas desarrolladas,
pero por supuesto que esos proyectos no los estamos ejecutando, y acá la clave es ver en qué momento los reiniciamos, ¿no? Lo bueno es que conocemos el camino, sabemos cuáles van a ser los cuellos de botella y cuáles son los proyectos que son necesarios implementar. El desafío es buscar el momento clave. Bueno, la otra cosa hacia futuro es que se visualiza una demanda creciente de entregas de hidrocarburos líquidos en la zona de Puerto Hernández, principalmente y concretamente para abastecer lo que es la refinería de Luján de Cuyo, pero también, como todos saben, bueno, antes de la pandemia nosotros mismos desde Oldelval habíamos estado trabajando en la reactivación del oleoducto trasandino, en un contrato con nuestro cliente Otasa. Bueno, eso está en proceso de revisión, pero en algún momento eso se va a reactivar. Entonces, esta demanda creciente que visualizamos a futuro hacia la zona de Puerto Hernández hace que también los proyectos de ampliación que tienen como destino Bahía Blanca también sufran un desafío, un análisis mayor, ¿no? Porque un incremento de transporte hacia Puerto Hernández diferiría los proyectos hacia Bahía Blanca. Y por ahí ese orden que yo mostré no sea en el futuro el correcto o el adecuado. Bueno, el próximo punto hacia adelante es que esto en nuestra industria energética ha sido una constante, pero cada vez más. El mundo futuro es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahí, desde el Midstream, desde Oldelval, creemos que la clave para enfocarnos como enfoque de solución a este desafío es la agilidad. Una agilidad que nos permita implementar proyectos en forma rápida y modulares, de manera tal de postergar las decisiones de inversión lo más posible, de manera tal que los riesgos se minimicen, no solo para nosotros, sino para el productor. Jorge, disculpa que te interrumpa, lo único, estamos muy justo de tiempo, por las dudas. Sí, es el último comentario, sí. Y el último es que, Daniel, vos conocés bien la regulación de capacidad de transporte en firme. No está terminada su reglamentación, pero aún cuando se concluya tampoco va a constituir la solución mágica. Por eso creemos que el tema, es importante tenerla, esa regulación sin dudas, pero el tema de agilidad en los proyectos va a ser clave. Y bueno, este es el último slide, Daniel, así que te cedo la palabra. Dale, muchas gracias, Jorge, por compartir las experiencias y los planes, ¿no? de una empresa tan importante como Oldelval en lo que es el desarrollo, ¿no? de Vaca Muerta. Tenemos varias preguntas interesantes, no vamos a poder hacer todas, pero selecciono algunas. Dice, ¿cómo compiten las exportaciones de crudo vía Puerto Rosales en comparación con las que podrían salir de Chile, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que escucho de nuestros clientes, que son los expertos en comercialización, es que el crudo de Vaca Muerta encontraría mejores mercados vía el Pacífico. Así que sin dudas ahí hay una ventaja competitiva. La realidad es que también el oleoducto a Chile no está terminado, y ese proyecto, sin duda, para que pueda terminarse, se necesita también, como decía John, una claridad futura respecto de la estabilidad y la permanencia de las exportaciones. No es un oleoducto que podamos poner en marcha para exportar simplemente excedentes, ¿no? Se requiere una constancia y una previsibilidad en los volúmenes a exportar. Bien. Después, ¿cómo cree que se podrán financiar los proyectos de expansión de infraestructura, dado el contexto económico argentino y mundial? Bueno, sin duda el tema de financiamiento es el desafío más grande.
No obstante, para los proyectos de infraestructura aparecen algunas opciones, hay fondos interesados en este tipo de proyectos, pero también ahí, como decía, yo lo conecto mucho con esto de trabajar con proyectos de pequeña escala, implementados lo más cercano posible al punto de necesidad, de manera de minimizar los riesgos, ¿no? Esa es un poco la respuesta. Bien, bien, bien. Y la última pregunta sería, considerando la sofisticada operación de robo de crudo de un oleoducto que se hizo pública estos días, ¿qué tan grande crees que es este problema en el país? Y si es una señal que puede haber más situaciones de este estilo de lo que se pensaba. Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad que yo creo que todos los transportadores de hidrocarburos líquidos del país convivimos con este flagelo y estamos luchando permanentemente para que no ocurra. Invertimos grandes esfuerzos para controlar. Si lo contextualizamos, si nosotros participamos de ARPEL, que es una organización a nivel de toda Latinoamérica, y tenemos que decir que Argentina tiene un impacto mínimo en este tema respecto de lo que es en otros países de la región, donde esto es materia del día a día, ¿no es cierto? En Argentina la situación está bastante controlada, pero requiere una atención permanente porque sí, son eventos que con cierta periodicidad se dan. Bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación tan completa y también por compartir también cómo se manejan ahí, cómo trabajan en equipo en el del VAL. La verdad que está muy bueno compartir esas buenas prácticas sobre eso y sobre cómo ven el futuro. Así que bueno, te invitamos a seguir conectado con nuestro tercer y último orador. Bueno, nuestro tercer orador será Antonio Casia, secretario general de la Federación SUPE. Antonio ingresó a YPF en el año 1960 en Mendoza. En 1971 fue elegido delegado gremial de su sector en el SUPE Mendoza. En 1973 es electo secretario general del mismo gremio. Luego fue electo secretario general de la CGT Regional de Mendoza. En 1983 fue elegido diputado nacional del Partido Justicialista por la provincia también de Mendoza hasta 1985, para luego renovar en el periodo 1987-1991, desempeñando en esta oportunidad el cargo de presidente de la Comisión de Energía y Combustibles. En 1984 fue electo secretario general de la Federación SUPEG, para luego ser elegido en el año 1992 secretario general de la misma, cargo que mantiene hasta la actualidad. En 1986 fue designado director de yacimientos petrolíferos fiscales en representación de los trabajadores. Fue secretario general de la CGT Nacional en 1994. Hola Antonio, buenas tardes. Tenés que prender el micrófono, pues no se está escuchando. ¿Ahí? Ahora sí, ahora perfecto. Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias Bien, por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, es un halago estar acá en este foro. Creo que es muy oportuno por el momento que se está viviendo, no solamente acá en el país, sino en el mundo, ¿no? He estado escuchando muy atentamente la exposición de lo que me sucedieron en el orden de la palabra, y uno recoge experiencia en estos eventos, que es muy importante. Como dijiste, tengo muchos años de YPF, conozco bien la empresa desde abajo, he transitado fundamentalmente por los lugares de yacimientos. Yo participé en el descubrimiento de El Malargüe, el primer pozo que era 1 de mayo, se denominó. Después la explotación de Becachera, Barranca, todo lo que es la zona de Mendoza. Y aún también participé cuando se fue YPF a perforar
en Entre Ríos, en la ciudad de Nogoyá. Bueno, después las tareas gremiales vinieron, pero siempre, para aquellos que no conocen, SUPE es una sigla que pertenece a YPF. Representamos a todo el personal de YPF. O sea, el encuadramiento sindical nuestro abarca todo. Por lo tanto, cuando decimos YPF, a nosotros nos llena de orgullo y nos sentimos parte de lo que es YPF. Somos YPF. Por eso te digo que uno muchas veces no es que sea fanatismo, sino que realmente uno lleva muy adentro toda la historia de YPF, lo que ha sido, lo que es y lo que debe ser YPF. Y hablando de todo esto, y que hoy con este auge que ha salido tanto en los medios, tanto se comenta, tantos comentarios, que es vaca muerta. Si bien ha creado una expectativa sumamente valiosa y sabemos lo que tenemos, pero lamentablemente los argentinos pensamos que con la palabra ya está todo dicho, todo hecho. Y lamentablemente no es así. Yo escuché al señor de la Shell y dijo, confianza. Sí, es verdad. Y tenemos que generar esa confianza para que hayan inversiones. Vaca muerta no se va a explotar con palabras, sino con hechos. Y hechos que tienen que ser concretos. Es mucho lo que hay que invertir. Se habla de 10 a 15 mil millones de dólares que hay que invertir, lo cual significa que para esto tenemos que tener la participación de los capitales privados internacionales y los argentinos. Pero para que eso se pueda dar, creo que tenemos que modificar muchas cosas los argentinos. Primero, para generar esa confianza, nosotros, que yo soy presidente de la Confederación de Gremios Energéticos, los cuales convergen Pereira de Petroleros Privados, Moser de Luz y Fuerza, Mangone de Gas, Sacia de Ferrocarriles, Lingeri de Agua y Energía. Somos la Confederación de Gremios Energéticos. Y para ello, nosotros elaboramos un proyecto justamente para generar esa confianza y lo hemos presentado en el Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que significa ese proyecto? Fundamental. Es declarar política de Estado toda la energía del país, todo el sector energético. Porque no solamente el petróleo no convencional está en Vaca Muerta, Neuquén, también está en Mendoza y también está en el sur del país. Y yo creo que declarando la política de Estado de todo el sector energético, vamos a dar seguridad jurídica, vamos a dar seguridad política y vamos a incentivar las inversiones con seriedad. Porque yo creo que lo que se decía de la confianza, la tenemos que hacer nosotros para que puedan venir las inversiones. Respetar lo que invierten, respetándole los dividendos, respetándole todas las condiciones. Porque no puede ser que nosotros tengamos vaivenes y modificando las condiciones que se establecen en los contratos. No podemos estar a criterio de cada secretario de Energía o a criterio de cualquier gobierno que asuma, que vengan con ideas nuevas y se cambian las reglas jurídicas, económicas y políticas.
Por eso teniendo una política de Estado va a significar que a largo plazo los inversionistas tengan la seguridad de que pueden invertir en el país y que nadie le va a cambiar las condiciones que se han formalizado para eso. Porque de lo contrario, se van a otro lado de invertir. Y en esto, con ese sentido, queremos y nosotros planteamos que YPF tiene que ser la nave insignia de toda esta política de llevar adelante. Como empresa que es respetada, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Porque yo te digo que no hay ninguna empresa petrolera que dé pérdida. Las pérdidas las hacen las malas políticas o las malas administraciones. Pero ninguna empresa da pérdida. YPF ha sido vapuleada por muchos gobiernos, ni hay hablar de la época de la dictadura militar, pero en realidad YPF siempre es YPF. Nosotros decimos que el sillón de Mosconi es más importante que cualquier sillón de la mejor provincia del país, de la importancia que tiene. Entonces también planteamos que para que YPF tampoco no sufra esos vaivenes políticos, de que sea una empresa cuyas autoridades, ese es el proyecto que presentamos, sean designadas con acuerdo parlamentario. ¿Eso qué va a significar? Que hoy hay un gobierno con una ideología, mañana viene otro, y no se cambian esas reglas de juego, ni tampoco se cambian los funcionarios. Vos sabés cómo es esto. Un funcionario nuevo que viene hasta cambia el escritorio para no estar como estaba antes. Entonces eso sufre en vaivenes, sufre retraso. Y creo que este es el momento que tenemos que estar atentos para poder organizar esto y proveer las herramientas jurídicas y la estabilidad económica para que hayan inversiones. Porque solos no lo podemos hacer todo lo que está. Y si seguimos así, demorándonos, ya el petróleo y el gas va a dejar de ser de utilidad, porque vienen energías renovables, como vos decías recién. Y eso es verdad. Por eso, con todas estas cuestiones que nosotros hemos presentado como proyecto y opinión de la parte de los sindicatos, y en este caso de SUPE, también acompañamos lo que es la actualización de los convenios colectivos de trabajo. Nosotros el convenio colectivo de trabajo que tiene SUPE habla de hace 4 años del medio ambiente. Y el medio ambiente no hemos creado una sobreestructura de nombrar a otros delegados, sino que los mismos delegados gremiales los hemos capacitado para que ejerzan ese poder de controlar el medio ambiente. Hemos puesto en el convenio el problema de la adicción, que en esta industria se da mucho. Porque vos fíjate, lo primero que se hizo en Vaca Muerta fue buscar terrenos para poner cabaret, en vez de para poner un hospital, para poner, hacer barrios y tener realmente un lugar para poder convivir como corresponde. Entonces, estos elementos que nosotros ponemos en el convenio, la adicción no es para separar a nadie, sino es la recuperación y la prevención del hombre. Tenemos también la igualdad de oportunidades y principio de integración. Tenemos la protección de las víctimas de la violencia ejercida en el entorno familiar, porque en el sector petrolero se da mucho esto.
tenemos, además de la previsión de adiciones, un rubro que es sumamente importante, que es la capacitación y la formación de los empleados. ¿Por qué te digo esto? No va a pasar mucho tiempo que la tecnología va a avanzar y se van, un ejemplo, las estaciones de servicio generalmente van a ser automatizadas y eso va a significar de que el playero, el despachante, el del garaje, hay que buscarle una nueva función y hay que capacitarlo para que pueda desarrollarse en otras políticas. Y es lo mismo que la capacitación sirve para las refinerías y para también en lo que hace a la perforación y al mantenimiento de la producción. Esto es esencial, que capacitemos a la gente. La tecnología avanza. Yo me acuerdo antes, un equipo, y en esto voy a poner un ejemplo, que me acuerdo que no está lamentablemente en vida, que era Oscar Vicente. Oscar Vicente ingresó en Mendoza en un equipo alemán que tenía YPF. Yo lo he visto hombrear bolsas de bentonitas. Y eso se hacía antes así. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Y esto cada día va a ser más. Se manejan los equipos perforadores, ¿verdad? Con una consola separada del propio equipo, lo cual significa que se va reduciendo la participación de operarios y la participación de otras tareas auxiliares. Y esto tenemos que prevenirlo. Así como decimos que es necesaria la política de Estado, así nosotros también nos tenemos que capacitar para llegar en conjunto con la empresa, el Estado o el gobierno y los gremios a tener unos costos que sean apetecibles para lo que venga. Pues yo te pongo un ejemplo. Cuando empezó Vaca Muerta, un pozo acá en la Argentina salía casi 16 millones de dólares. Mientras que ustedes mencionaron Estados Unidos, que vos dijiste que los bancos no dan préstamos, y es verdad, ya no dan más préstamos, financiaban eso, lo hacían con 6 personas. Entonces, si no, 6 personas y los costos eran de 6 a 7 millones de dólares. Había una gran diferencia de allá a acá. Entonces tenemos que también nosotros tratar de hacer apetecible que los costos argentinos estén, no digo tanto a nivel mundial, pero que sean mucho más positivos para alentar la inversión. Pues si no hay inversión, no hay puesto de trabajo. Y nosotros como dirigente gremial, lo que tenemos que tener en vista siempre es el mantenimiento del puesto de trabajo. Pero para ello no podemos estar ajenos a los avances que pueden venir en la tecnología y en otras maneras de poder hacer todo esto. Por eso yo digo, elegir autoridades con acuerdo del Senado en YPF se termina. Esos vaivenes políticos. No puede ser que se cambien de secretario de Energía, se cambien las políticas, se cambien las reglas del juego. No hace mucho que pasó eso, en el anterior gobierno inclusive. Entonces, eso trae desconfianza y lo que tenemos que generar es confianza entre todos. Las cosas hay que generar la confianza y hay que saber respetar a lo que invierten para que los dividendos también sean de libre disponibilidad. Y hay que reunir las condiciones y no modificarlas. Entonces vamos a ver cómo pronto vamos a tener un desarrollo en Vaca Muerta, no solamente con el petróleo, sino también con el gas, que se va a hacer muy necesario en todo esto. Entonces, estos foros, puedo estar equivocado, por supuesto, pero mis años de experiencia me dicen de que incluso
fíjate vos, y no culpo al gobierno. Para mí, el sector energético es el alma mater de la economía del país. En eso estamos de acuerdo. Y no puede ser que no sea un ministerio de energía, que sea una secretaría. Porque tenemos el Ministerio del Deporte, que es bueno, pero creo que más importante es la energía. ¿Para qué digo esto? Para que realmente dé una seriedad y un nivel de responsabilidad en la política a llevar adelante. Tendrán su forma y sus cuestiones los gobernantes para hacer eso. Pero es importante darle al sector energético el lugar que realmente le corresponde. Porque de lo contrario, con palabras, con opiniones, con los dichos, el petróleo y el gas no va a salir de vaca muerta. Hay que hacer y generar todo este tipo de condiciones. Y no solamente en el petróleo no convencional, sino también en el convencional, que lo tenemos y lo tenemos que explotar. Tenemos que poner tecnología nueva. Antes se hacía con recuperación secundaria. Ahora se hace con otro sistema mucho más productivo. Y tenemos que mejorar esas inversiones porque hay muchos pozos en el país que están requiriendo de esa tecnología para poder explotar ese petróleo también, que nos va a ayudar a generar las divisas que el país necesita. Esta es la mejor manera de poderlo hacer. Bueno, no me quiero pasar del horario que se ha establecido. Así que es mucho para hablar, sería mucho, muy lindo, y les agradezco profundamente el hecho de haber estado invitado. Bueno, muchas gracias, Antonio, por compartir su experiencia, el proyecto que presentaron al Congreso y los detalles del convenio colectivo y también la tecnología, la verdad, muy completa. Tenemos varias preguntas y además mucha gente que está bastante de acuerdo con lo que está diciendo acá en los comentarios. Una pregunta que tenemos respecto al futuro de YPF. Dice, ¿cómo continuará YPF dada la delicada situación financiera en la que está? Si pondrá más foco, usted cree que va a poner más foco en lo convencional, en lo no convencional, en la energía eléctrica, o sea, cómo juega el tema petróleo, gas y otras energías, y también un poco relacionándolo con la situación actual de los retiros voluntarios y la reducción de personal que se expresó, ¿no? Un poco cómo ve esa situación de corto o sea, de corto plazo y de plan estratégico para YPF. Sí, yo te digo, la opinión mía es la siguiente. Empezamos porque los trabajadores no tienen la culpa de las malas políticas. ¿Sí? YPF, como dije anteriormente, siempre ha sido muy vapuleada. En la actualidad hay empresas, hay sectores del mismo Estado que le deben a YPF y le deben cerca de 900 mil millones de dólares. Por las malas políticas, YPF tiene que afrontar juicios afuera. Por las malas políticas y los desaciertos que han habido en esos cambios brutales de políticas, ha llevado a que realmente YPF esté en un estado financiero y de caja muy mal hasta el punto que nosotros lo entendemos como trabajadores. Estamos ayudando. Hemos creado comisiones mixtas con YPF y nosotros para poder estudiar y ver cómo podemos bajar costos sin perder un puesto de trabajo y cómo podemos hacer para pasar este mal momento del país, que incluso también otro artífice de todo esto ha sido la pandemia, por lo cual, a no haber circulación de vehículos, no hay consumo, no hay venta también. Y eso ha traído una disminución de lo que hace a la recaudación de YPF. Se sigue manteniendo la refinería, se sigue manteniendo todo eso, y ahora veremos, estamos hablando de si se vuelve a poner equipos en marcha, indudablemente que esto va a traer como consecuencia la reactivación.
YPF sale de esto con más trabajo. Y para tener más trabajo, tiene que tener socios. YPF se tienen que asociar. Acá no hay que tener miedo si viene una empresa de extranjera. Acá no hay que tener miedo de asociarse, en tanto y en cuanto la asociación sea productiva para YPF, para el país y, por supuesto, para aquel que invierte. También las provincias deben ponerse en alerta de cuidar a YPF. No es cuestión de cobrar solamente regalías. Esas regalías que cobran hay que invertirlas en infraestructura para que no la tengan que hacer YPF también. Entonces, acá hay un conjunto de cosas. Yo tengo fe. YPF siempre ha salido de frente con todo esto. Por eso digo, si a YPF la acomodamos y la ponemos como nave insignia, que lleve adelante toda esta política energética con las condiciones que se tienen que dar, YPF va a volver a ser la empresa que fue siempre. Bien, bien, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero estamos muy justos de tiempo. Vamos a hacer una última, que hubo 2 preguntas relacionadas con la situación de los trabajadores de las estaciones de servicio que están enmarcados en SUPEG, en esta crisis sanitaria, y también se está dispuesta una reforma de convenios de esas estaciones de servicio, teniendo en cuenta que se están haciendo a nivel de convenios petroleros. Ya, se está haciendo un protocolo en este momento muy importante, porque te imaginas que tienen muchos contactos a través de lo que son despachantes y los que están en estaciones de servicio. YPF es lejos de disminuir las estaciones de servicio, va a aumentarlas en el momento oportuno. No se va a desprender de ninguna estación de servicio. Es más, YPF Agro, que tiene en Junín y en otro lado, se va a ampliar en el futuro, lo cual va a llevar a incorporar más gente. Y esto es muy importante. Como así también te digo, cuando hablamos de la capacitación, que ya lo estamos haciendo, es si el día de mañana empiezan a venir los surtidores eléctricos, pues la mayoría de las fábricas de automóviles están en eso, nosotros estamos capacitando a nuestra gente para poder hacer cumplir esa función, lo cual significa que el personal siempre es necesario. Yo tengo un dicho, Jorge, el robot no consume, la gente sí, y por eso tenemos que siempre tenerla en un puesto de trabajo. Bueno, Antonio, solo agradecimiento. Muchísimas gracias por compartir su visión tan personal, ¿no?, sobre estos temas de actualidad, junto con su experiencia. La verdad que es un gran honor haberlo tenido en este foro, así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Buenísimo. Bueno, antes de darle la palabra a Enrique para el cierre, les recuerdo que nuestro email de contacto es info@energyforum.site. Muchas gracias a todos por su participación y que finalicen bien la jornada. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Daniel, por la moderación. Muchas gracias, John, Jorge y Antonio, nuestros 3 speakers, por iluminarnos con estas presentaciones y reflexiones muy personales y profesionales que empiezan a delinear esta hoja de ruta que entre los distintos sectores debemos finalmente armar y ejecutar. Bueno, yo voy a ser muy rápido, voy a rescatar algunos de los highlights o de las cosas más importantes, los mensajes más importantes que han dicho nuestros speakers, porque estamos justos de tiempo, ya estamos pasando. Así que en el caso de John, la verdad que han sido súper interesantes las tres charlas con un montón de información. ¿Qué es lo que nos dijo John hoy? Bueno, confirma desde Shell que Vaca Muerta es un activo de clase mundial, que han sido muy exitosos en su trabajo de encarar el upstream en Vaca Muerta, que se han generado entre 3.000 por un lado y 2.000 por el otro nuevos puestos de trabajo en la actividad que han desarrollado, es decir, que hay 5.000 personas, empleados nuevos trabajando en esta operación,
que finalmente se concretaron exportaciones con los productos de vaca muerta, que se puede, muy importante, utilizar todo el bagaje y la experiencia americana que se han desarrollado en Estados Unidos y que Shell tiene para cortar los tiempos y la curva de aprendizaje en la Argentina. Esto es importantísimo porque no solo es know-how, también es tecnología. Y eso también John lo dejó bien claro. Se puede usar esa tecnología, se puede utilizar el know-how, podemos realmente avanzar rápido. Geológicamente hay una oportunidad, sigue habiendo, enorme, y el desafío es justamente lograr, bueno, todavía bajar más costos, la eficiencia todavía tiene un gap, se ha mejorado muchísimo, digo claros ejemplos. Hay que incrementar la oferta de servicios, es muy limitada todavía, es cara en ese sentido, más que nada por la falta de financiamiento que pueden tener estas compañías también. Hay que lograr sobre todo transparentar los precios, hay que lograr precios internacionales y mantenerlos en el tiempo. Los incentivos son, en el punto de vista de Shell, son buenos y correctos siempre y cuando no impliquen artificialmente precios que luego con distintas gestiones o distintas filosofías pueden cambiar rápidamente y se pierden los incentivos. El acceso a divisas para poder financiar y pagar proveedores también es clave, para lograr este plan que tiene Shell, que ha sido tan positivo en su visión y que tiene la intención de seguir impulsando. Y luego, bueno, finalmente todo esto es confianza, ¿no? Todo esto que hemos hablado y que ha hablado John se resume en esta palabra tan importante que es poder ir a los accionistas internacionales y poder darle un panorama que luego en el tiempo se cumple y que se ven los resultados, ¿no? Para John importante, el COVID es algo coyuntural, no es algo de largo plazo, es algo que hay que lidiar, se ha hecho muchísimo, se ha invertido muchísimo, pero no compromete para nada el futuro de los activos energéticos, ya que son de largo plazo. Y bueno, y además el compromiso de Shell en ese sentido nos dijo que para el año 2050 el objetivo global de la empresa es tener zero emissions, ¿no? Así que claramente hay una ventana, John dice, está la ventana de oportunidad para desarrollar estos activos tan buenos que tenemos y aprovechar el valor. Bueno, muy bien, así que muchas gracias, John, por esas conclusiones tan claras y tan positivas de lo que ha sido un resumen de la campaña Shell en el upstream en la Argentina. En cuanto a Jorge, Jorge también nos dice que el sistema de transporte ha hecho un cambio bastante importante, ha mejorado muchísimo el planeamiento, han salido un montón de proyectos nuevos que tienden y han tendido a incrementar el caudal de transporte. Han tenido un proyecto Vivaldi que, bueno, sigue en carpeta, aunque en sus etapas tendrán que ser revisadas, pero el crecimiento ha sido vertiginoso. Nos dio este ejemplo de Rosales con 27.000 metros cúbicos históricos, que para el año que viene se convierte en 38.000 y que con cuya capacidad, con mejoras e inversiones, puede lograr 44.000. Es decir, la conclusión de Jorge es, desde el punto de vista del transporte, estamos listos. Estamos preparados para una reactivación, si ocurre. Y por supuesto que es muy importante para Jorge seguir de cerca el mercado y entender bien cuándo esta reactivación ocurre para poder anticiparse y poder efectuar esas inversiones, ¿no? Se conoce el camino, se conocen también los cuellos de botella, se conocen cómo manejar esos cuellos de botellas. Lo que sí, Jorge nos dice, estamos esperando las señales adecuadas del mercado, ¿no? Y esto es importante porque
porque bueno, también cree que el futuro del mundo es incierto, es complejo, ambiguo, y dice que la clave es tener la agilidad suficiente, ahondando también los distintos actores del mercado, para poder modulizar las inversiones y quizá ir en estos módulos de más y menores inversiones, más cantidad de menores proyectos, pero que en definitiva siguen incrementando esa capacidad de transporte. Y luego, por supuesto, también habla de la previsibilidad que hace falta, tanto económica como política, para poder concretar estos proyectos y poder concretar las inversiones. Así que, Jorge, muchas gracias por también tu visión de la empresa y de la industria. Antonio, bueno, yo acá hago un quote muy bueno, y la verdad que me gustó mucho: Vaca Muerta se desarrolla con hechos concretos y no con palabras. Así que eso resume mucho de lo que nos ha dicho hoy en su exposición. Entiende clarísimo cuál es la cantidad de billones, entre 10 y 15.000, que requiere Vaca Muerta para poder reactivar. Eso es una cantidad muy superior a la actual, y por ende dice que debe ser, el sector tiene que tener una importancia, tiene que ser parte de la política del Estado. No es un sector secundario, no es un sector más, debe ser un sector estratégico con una calidad o con un Estado importante políticamente, y por eso habla de la política del Estado. Dice que, por supuesto, los recursos no renovables no solo están en Neuquén, sino también en el sur y en Mendoza, y entonces esto tiene que ser una política nacional también. Dice que es absolutamente clave, y esto es bueno escucharlo, Antonio, gracias por esos comentarios, que se tiene que dar seguridad política y económica a las inversiones, que se deben respetar las condiciones acordadas con los inversionistas. ¿Cuántas veces las hemos cambiado? ¿Cuántas veces hemos dejado proyectos fascinantes por esa misma razón? Y no se puede estar a merced de las distintas políticas y los distintos secretarios de Estado, digamos, ¿no? Dice que este es el momento para proveer las herramientas jurídicas y la estabilidad económica para poder desarrollar el petróleo y el gas antes que pierdan su valor. Así que realmente acá también creo que entre los tres speakers está muy claro la necesidad y la urgencia de concretar estos acuerdos multisectoriales. Y finalmente, cuando habla de YPF, tiene muy claro que YPF requiere mucha inversión, que tiene un estado económico o financiero un poco complicado, que requiere abrirse a la inversión extranjera, que no hay que tenerle miedo, que hay que hacer acuerdos inteligentes donde YPF, donde el país y donde el inversor logren tener un retorno aceptable. Y por supuesto, desde el gremio lo que nos dice es que ellos están con la vocación no solo de colaborar, sino que ya han presentado también sus propios proyectos en este sentido. Así que, bueno, no me extiendo más porque ya nos hemos pasado el tiempo. Muy agradecidos a los tres speakers de lujo. Gracias por sus ideas y por compartir con nosotros sus vocaciones, tanto empresariales como profesionales, mirando hacia el futuro. Muchas gracias a nuestros sponsors nuevamente por acompañarnos, y muchas gracias a toda esta comunidad que nos sigue en todos nuestros eventos. Los esperamos en el próximo encuentro. Gracias.